El caso del convertidor de ciclaje. Voy a leer parte de lo que dice el doctor González respecto a esto en su libro Isabel Perón, Intimidades de un Gobierno. Era el 31 de diciembre de 1973. Un acto muy importante, inesperado y secreto iba a tener lugar a pesar del virtual feriado. La redacción del decreto inicial para la puesta en marcha de la productora de programas para una eventual televisión del Estado argentino. Semanas antes había recibido la visita de un empleado de la Compañía Panamericana de Televisión. Esta empresa, según me refirió el visitante, era propiedad de un grupo peruano expulsado del Perú, donde habían tenido el monopolio televisivo por el gobierno revolucionario nacional del general Velasco Alvarado. De contrabando, habían introducido en nuestro país un complejo aparato de transmisiones televisivas que se conocía como convertidor de ciclaje. A través de este y vía satélite, emitían programas previamente filmados en cassettes que eran recibidos en todos los países del hemisferio, pues la máquina permitía proyectar hasta Canadá. El convertidor de ciclaje tenía otros usos específicos importantísimos que el empleado me explicó. La empresa panamericana de televisión elaboraba sus propios programas y los transmitía al exterior. Por su actividad percibía el pago en divisas en el extranjero, de manera tal que a falta de contralor del Estado se agregaba una gigantesca evasión impositiva. El empleado en cuestión había elaborado un prolijo y detallado informe de las actividades de la empresa panamericana y de su actividad semiclandestina, de sus fabulosas ganancias y de las extrañas transmisiones que hacían factible un espionaje contra la seguridad del Estado y de sus pingües beneficios. Traía además la copia del plano del importante transmisor en el que se especificaban sus características, construido en Gran Bretaña. Era uno de los tres únicos que funcionaban en el mundo, uno instalado en Japón, otro en Gran Bretaña y el tercero en Argentina. En su presentación el empleado nos formulaba una denuncia y un pedido de suma urgencia frente al Plan Nacional de Difusión del Gobierno Justicialista, que se hallaba en plena ejecución con las medidas adoptadas con las agencias noticiosas extranjeras y los canales de televisión. La Compañía Panamericana de Televisión se aprestaba a desmantelar el convertidor de ciclaje y a llevarlo fuera del país. Se imponía entonces buscar una forma jurídica para que se impidiera la fuga de tan importante aparato y se lo incorporase al patrimonio del Estado. Emilio Abras apoyó la propuesta y me recomendó que me ocupara personalmente del asunto. Redacté el decreto que declaraba al convertidor de ciclaje de interés nacional y prohibía su salida del país. Perón lo firmó entusiasmado. Llegué al lugar acompañado de varios funcionarios del Comité de Radiodifusión y efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El lugar estaba desierto. Atendimos la diligencia con un funcionario de la empresa, al cual le leí el decreto y lo hice depositario de la maquinaria. La advertencia del empresario peruano. El Comité Federal de Radiodifusión tomó a su cargo la conducción y el mantenimiento del convertidor de ciclaje. Varios días después recibía en mi despacho a uno de los todopoderosos propietarios de la empresa. Era peruano, tenía la autosuficiencia de Goarmestre, pero no su irónica displicencia. Era firme en sus palabras y se lo veía convencido de ellas. Se mostró respetuoso del poder que ejercía el gobierno argentino. Sus palabras fueron más o menos estas. Mire, doctor, lo que usted quiere hacer en materia de radiodifusión es imposible en América Latina. En todo el continente este negocio nos pertenece a unos pocos. Los gobiernos pasan, pero nosotros quedamos y arreglamos y volvemos a celebrar convenios con los gobiernos que vienen. Tenemos recursos financieros y técnicos. Ustedes no. Antes de venir me he informado con todo detalle sobre usted. Es hombre de leyes e insobornable. Eso no le servirá de nada. Tendrá como mortales enemigos a todos los sectores de su partido y de su gobierno que son hombres de acción y de soborno. Fíjese, Velasco Alvarado nos echó del Perú. Nos fuimos tranquilamente y sin proferir queja. Pero él necesita de nosotros y nos ha mandado a llamar. Entonces somos nosotros los que ponemos las condiciones y él hará lo que decimos o se quedará sin televisión. El convertidor de ciclaje iba a ser enviado al Perú. Que el gobierno de ustedes lo haya impedido nos da un negocio muy favorable para el futuro. Lo haremos con el gobierno que suceda al de ustedes. Usted es joven, doctor. Dedíquese a la actividad privada. No defienda al Estado. Aquí en Latinoamérica siempre va a perder. Nosotros nos quedaremos quietos. Adiós. Y gusto en saludarlo.